Buenas tardes a todos. Yo me llamo Daniel García Vázquez, él es mi hermano Carlos García Vázquez. Somos los dos arquitectos y vamos a dar una charla sobre un flujo de trabajo de Archicad a Cipeter para realizar un cálculo energético. El flujo de trabajo a seguir va a ser desde nuestro modelo de Archicad. Generaremos un modelo IFC que lo llevaremos a la plataforma Build Server de CIPE Ingenieros a través de la aplicación que tienen IFC Uploader. Luego, ese modelo lo cargaremos en Bing Analytical Model, que es un programa que han desarrollado para la generación de modelos analíticos. Dado que se encontraban que, bueno, tenían dentro de su propia suite el IFC Builder y ahora el CIPE Architecture para crear un modelo IFC, a partir del cual poder desarrollar sus proyectos con los diferentes programas, pero bueno, había gente que venía con su modelo BIM de otras plataformas, como podían ser Archicad, Revit, Allplan o Edificios, y entonces había que reaprovechar, reaprovechar el trabajo que se había hecho y mediante un IFC continuar el trabajo dentro de la suite de CIPE. Una vez que tenemos generamos el modelo analítico, el BIM en el Analytical Model, es un programa que está hecho para desarrollar el modelo analítico energético si vamos a utilizar programas de la suite de Cipeter, como puede ser H+ o H a secas, en el cual se hace un cálculo energético, o por ejemplo CIPESON si queremos hacer un modelo acústico, de analítico acústico, que también se desarrollaría en Analytical Model, lo cargaríamos luego en las suites de cálculo acústico, que creo que está CIPESON y si no, Acrobat, creo que también estaba. ¿Por qué este flujo de trabajo? Bueno, Cipeter H+ consiguió ser un documento reconocido para realizar la certificación energética, siendo una opción a tener en cuenta para evitar pasar por el Hulk, la herramienta unificada. Y bueno, además de Cipeter H+, han ido surgiendo otros documentos reconocidos, como puede ser el C3X, que antiguamente solo era para existente, pero ahora también sirve para nuevos. O también el de SFABE, creo que era utilizando SketchUp. Nosotros apostamos por el Cipeter porque, bueno, digamos, queríamos reaprovechar el trabajo que tenemos realizado ya desde Archicad. Y aparte del tema y aparte del certificado, también hace la justificación del H, algunos apartados, el 0, el 1 y en este caso el 4. Vale. Vale, desde Archicad, como pasos previos, vamos a necesitar tener en cuenta una serie de consideraciones, como pueden ser cómo vamos a modelar el edificio, qué tipo de muros y de cubiertas nos van a hacer falta, porque tienes la posibilidad de hacer un muro sencillo o si no un compuesto en el cual digamos que establecemos todas las capas que tiene ese envolvente. Ya os aviso de antemano que el problema que tiene este flujo de trabajo es que el Analytical Model solo va a absorber, solo va a recoger la geometría. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, aunque especifiquemos las diferentes capas que tiene ese muro, el CIPE no va a ser capaz de reconocer dichas capas desde el Analytical Model, porque lo único que va a hacer es tener en cuenta los diferentes elementos de envolvente, así como las zonas, y a partir de ahí generar los diferentes recintos que va a utilizar luego él para hacer sus cálculos. ¿Por qué lo hacemos nosotros igualmente? Bueno, pues porque estamos dentro, digamos, de un flujo de trabajo real en el cual nosotros estamos generando un proyecto y vamos a necesitar definir ese proyecto. Entonces, digamos que esa información, aunque CIPE no la requiera, sí que nos va a hacer falta.
Y de paso nos queda, digamos, como cuaderno de bitácoras, porque llegará un momento dentro del propio CIPE que sí que necesitaremos establecer las diferentes capas que tienen esos cerramientos. Entonces podremos utilizar, digamos, que nuestro modelo BIM como bloc de notas en el cual poder ir sacando la información de los diferentes materiales y los espesores utilizados. Aparte de las consideraciones de las diapositivas, mejor. Bueno, el tema de los compuestos, los que comentaba, el básico y el compuesto. Si hiciésemos, por ejemplo, si quisiésemos utilizar solo el modelo para realizar el certificado energético, nosotros podríamos recurrir simplemente a básico sin establecer las diferentes capas y podríamos llegar a la solución directamente de conseguir ese modelo en el Analytical Model. Vale. Espesor. Bueno, esto también es interesante. El tema de, a la hora de los nombres de los compuestos, digamos que vamos a tener que tener establecida una nomenclatura clara para poder hacer un seguimiento de una envolvente en los diferentes programas que vamos a tener que ir cargando. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de utilizar diferentes tipos de codificaciones porque necesitaremos utilizar diferentes apartados dentro del programa para leer esas nomenclaturas que utilicemos. En el caso de los elementos serán los IDs, sobre todo, los elementos ventana, puerta y en caso de lucernarios serán los IDs por cosas que explicaremos más adelante, y en el caso de los compuestos lo que utilizaremos será el nombre del compuesto. Entonces esa nomenclatura que utilizaremos de referencia será dicho nombre. El espesor, el material genérico, nada, lo que comentamos de los espesores. Un ejemplo de nomenclatura, bueno, tengo aquí mismo en el escritorio la guía del nomenclator, eso es una, nosotros teníamos esta otra, ya hay suficiente escrito en los chats de BIMRAS sobre temas de nomenclaturas. Entre una cosa que lea una máquina y una cosa que lea una persona, bueno, nosotros nos salió una cosa así, y básicamente es a la hora de para poder ordenarlo dentro del tema de Archicad y que nos queden, digamos, que separados, una primera nomenclatura para saber con qué herramienta estamos. Bueno, qué herramienta no, el tipo de elemento, lo podríamos decir. Luego el sistema, digamos, que sería si se trata de un tabique, un muro, un revestimiento, y luego los diferentes espesores, con un valor del total del cerramiento que estemos utilizando por el tema de que cuando estemos comprobando nuestros compuestos sea fácil reconocible si estamos, si por lo que sea hemos modificado algún valor y no nos lo está teniendo en cuenta. Consideraciones de modelado, tipos de elementos. Aquí, bueno, el tema de las líneas de referencia es importante, el tema de a la hora de modelar que se corten todas las líneas de referencia y a la hora de definir las zonas, que será lo que utilice sobre todo CIPE para saber cómo generar ese envolvente y qué es lo que necesita, digamos, que generar un cerramiento o una cubierta. Digamos que en el Analytical Model lo que va a utilizar sobre todo va a ser la zona y todos los elementos que están pegados a esa zona. De tal forma que cuando generemos, por ejemplo, un porche, nosotros necesitaremos crear una zona debajo de esa cubierta que nos permita luego que aparezca esa losa que digamos que hace de porche. Si no, de otra forma, el Analytical Model no leería ese elemento y directamente ahí no generaría nada. Bueno, simplemente consideraciones a la hora de estar modelando, utilizar la tecla C para cambiar la línea de referencia, en el caso de la P para cambiar el orden en el compuesto. Y luego aquí pongo una nota del tema de curvas.
y es que no le curvas directamente. A la hora de, en el IFC se va a ver que hay una curva, pero cuando lo vayamos a leer en el Analytical Model va a desaparecer ese cerramiento que tengamos, o en el caso de tabiques interiores no lo va a leer. Entonces, bueno, pruebas que hemos hecho por esa aproximación, bueno, podríamos hacer directamente prescindir de ese elemento circular y crear un cuadrado, o si no, lo último que hicimos fue discretizar mediante cuerdas de radio una poligonal. Consideración de clasificaciones y propiedades. A la hora de definir las diferentes partes del modelo, deberemos tener en cuenta si son interiores y exteriores, porque a raíz de eso nosotros leeremos los diferentes, bueno, nosotros no, el Analytical Model realizará una clasificación de los diferentes elementos y podrá definir si es una puerta interior, si es una puerta exterior, o si en el caso de muros, si se trata de un tabique o si se trata de una envolvente. El tema de la posición y el tema de la clasificación. Vale, a la hora de saber el Analytical Model qué es cada cosa, a través del IFC, Archicad lo que hace es, a través de su herramienta de clasificación, de administrador de clasificaciones, clasificará cada uno de los elementos que hemos modelado y a partir de esa clasificación lo relacionará con IFC. Más adelante hay una tabla de convalidaciones que hemos generado, en la que básicamente nosotros en los diferentes elementos que modelemos deberemos tener en cuenta la clasificación y la posición. Y a partir de esas dos, digamos que generará un IFC, asociará un IFC, por ejemplo, en el caso de muro, lo asociará a IFC wall, y dependiendo de si es posición interior o posición exterior, ese IFC wall Analytical Model decidirá si es un tabique o si es un cerramiento. En el caso de zonas, clasificación de espacio, muro cortina, esto también es importante, no reconoce los muro cortina. Quiero decir, no se trata de que Archicad no reconozca su muro cortina, ni cuando exporte a IFC no genere un IFC o un muro cortina, pero el Analytical Model, hasta la versión 2021D, que fue cuando empezamos a hacer todos estos desarrollos, el año pasado, sí que aparece muro cortina dentro de sus posibles clasificaciones, pero no sabe qué hacer con ellos. No sé, si supongo que será un desarrollo que estén haciendo los de CIPE, pero a día de hoy el muro cortina, en nuestro caso, lo que hemos conseguido con él es que lo lea como un cerramiento y a ese cerramiento le podemos dar una transmitancia. Pero estamos hablando de un cerramiento acristalado y no podemos darle un control solar. Entonces, como no podemos darle un control solar y solo podríamos jugar con la transmitancia, no nos sirve de nada. La reglamentación, hablando con el soporte de CIPE, que nos ayudó bastante a la hora de desarrollar los diferentes tablas de convalidaciones, digamos, fue que hay que utilizar el mismo criterio que hay en CIPE-CADMEP, que es que tú generas un muro y ese muro haces una ventana lo suficiente grande para no ser, digamos que la superficie total del muro, porque puede dar problemas luego a la hora de leer esa geometría, pero bueno, a partir de ahí tendrías una ventana y a esa ventana ya le podrías dar información tanto del control solar como de vidrio como del tema del marco. El tema de la orientación, bueno, ya que estamos hablando de análisis energético, CIPE no es capaz, Archicad no es capaz de saber qué orientación tiene un elemento, salvo el muro cortina, que sí que es capaz de relacionarlo con el norte que tiene indicado en el modelo. Entonces, bueno, digamos que un criterio que hacemos nosotros es, mediante propiedades, definir
la orientación que tiene directamente a mano. Entonces, ¿qué nos ayuda a esto? Que luego cuando queramos hacer nuestros cálculos y nuestros esquemas, podamos tener un orden de magnitud de cuánta superficie tenemos según qué orientación y cómo vamos en cuanto a proporción de huecos. Control de calidad, se trataría del tema de saber que todas las clasificaciones que tenemos que hacer, en este caso vamos a hacer una prueba con una pequeña vivienda, pero bueno, cuando son edificios grandes, como uno de terciario, en el que hay que establecer diferentes clasificaciones, pues bueno, nosotros lo que solemos hacer es utilizar la herramienta de sobreescritura de ArchiCAD para poder tener controlado de forma visual los diferentes valores. Otra opción sería mediante listados, pero bueno, lo bueno que tienen las sobreescrituras es que lo puedes ver de forma muy rápida. Lo que comentaba de los sistemas de esquemas iterativos para poder comprobar que todos los datos se han metido correctamente. Y luego nada, el tema de la exportación IFC, en el cual nosotros lo que haremos será escoger la clasificación 2.0